Maestro, como es abogado, pues me preocupa porque no ha habido tal suspensión del amparo y la suspensión definitiva que hasta el de hoy está vigente. Segundo, yo sí le acepto a mi coordinador el libro, porque a mí sí me gusta leer por gozo o pasatiempo, sin decir que eso es un acto capitalista, como lo dijo Marx Arriaga. Decir que leer por gusto o goce es un acto capitalista se me hace de una manera absurda. Y de ahí está la ignorancia en quien está liderando este tema de los libros de texto por la educación. Segundo, este tema no nos desviemos el debate. Este tema es un tema que deriva de una suspensión provisional que otorgó una juez a un amparo a los padres de familia, que como lo dice el artículo 3 de la Ley General de Educación, tienen que ser consultados y tomados en cuenta. Y no es cierto que fueron de último momento. Tienen 2 años pidiendo información, tienen 2 años pidiendo que se les convoque, tienen 2 años pidiendo información a través de transparencia y han sido ignorados. Esa es la realidad de la suspensión. Segundo, el tema intelectual. Ahora que salen los libros de texto, vemos los horrores intelectuales, pedagógicos, que tienen estos libros. Quieren menospreciar el tema de las matemáticas, pero las matemáticas no solo sirven para hacer aritmética o cálculos, también sirve para el pensamiento y el razonamiento lógico. Y eso lo están disminuyendo. ¿Quieren un pueblo crítico, un pueblo que razone? ¿Por qué le quitan la base del razonamiento y del pensamiento lógico? ¿Por qué confunden a Querétaro con Guanajuato? ¿Por qué confunden al héroe del presidente López Obrador, Benito Juárez, su fecha de nacimiento? Al héroe del presidente. Ideológico lo es en toda la extensión de la palabra. Autores de una filosofía comunista, de una filosofía socialista. El 80% de los autores de las lecturas son de corte comunista y socialista. Y aquí concuerdo con el diputado Piñón. No es un tema de izquierdas o derechas, es un tema de ciencia. Es un tema de matemáticas, es un tema de ciencias naturales, es un tema de español, es un tema de literatura, no parcial. En el tema de ideologización, y perdón que lo diga, también viene el tema de la hipersexualización, y sí lo he mencionado. La hipersexualización no es más que la exaltación de las partes sexuales de una persona. No es lo mismo una educación sexual de acuerdo a la madurez y las etapas y en el desarrollo del niño, que quererle meter etapas de educación sexual que no deberían ni siquiera saber, niños de segundo de primaria, de 5, de 6, de 7 años, de 8 años. Es como quererle enseñar a un niño de quinto de primaria cálculo integral y diferencial. Pregunto yo si no es confundirlo. Y lo único que va a llevar esa hipersexualización es a tener y adelantar a las edades el tema de la sexualidad. Y lo que queremos aquí es la no corrupción de menores, que es lo que queremos combatir. Por último, quiero comentar que de acuerdo a esta suspensión provisional, hay una gran responsabilidad también de daño patrimonial, porque se violentó la ley. Se violentó la ley y en ese sentido hay un derroche económico en caso de que así se confirme
en todas las etapas del proceso judicial, ¿qué va a pasar con ese dinero que se gastó por un capricho? Dicen que hay doble moral, y con esto termino, pero la doble moral está en otro lado. Miren, del 2019 al 2020, en el ciclo escolar 2019-2020, la SEP solamente distribuyó 176 millones de los 220 millones de libros gratuitos. Debido a las irregularidades con licitaciones con empresas privadas. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, el presupuesto de la CONALITEC entre 2012 y 2021 aumentó un 58%, pasando de 1.968 millones a 3.108 millones de pesos. Sin embargo, la producción de libros de texto gratuito cayó en un 80%. Para el ciclo escolar 2021-2022, la planta central que fabrica los libros de texto gratuitos, que los imprime, solamente distribuyó el 2.9% de la producción, de un total es decir, 5 millones de libros, de un total de 178 millones de ejemplares. La auditoría señaló que la planta de Querétaro solamente trabaja un 35% de capacidad. Pero también en abril de 2019 se dio a conocer que la empresa del grupo Biopapel, la empresa de Miguel Rincón Arredondo, vuelvo a repetir el nombre, Miguel Rincón Arredondo, compadre y asesor empresarial del presidente López Obrador, había ganado un contrato abierto para hasta 221.6 millones de pesos para proveer papel offset a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Después del reproche ciudadano, el presidente pidió que Miguel Rincón renunciara al contrato. Por eso digo que la doble moral está en otro lado. Y por eso la gente y el pueblo ya los empieza a decir la izquierda del caviar. La izquierda del caviar que quiere imponer una educación en México, pero a sus hijos los llevan a estudiar al extranjero. La izquierda del caviar que quiere austeridad en el pueblo mexicano, pero asesores del Congreso, del presidente del Senado de la República, se compra un carro de 3 millones de pesos. Una casa gris en Houston. Y por último, la burra no era arisca, sino lo hicieron. Nos quieren vender ahora, como lo ha dicho la subsecretaria de Educación, que nos quieren vender un sistema educativo como el de Suecia. Así nos hicieron creer que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, donde al día de hoy no hay medicina, donde al día de hoy siguen muriendo niños con cáncer, donde al día de hoy es una pesadilla conseguir una atención de primer nivel, ya no se llega a una cirugía, donde al día de hoy el pueblo sigue extrañando el seguro popular. Por eso la confianza y la desconfianza se ganan. Y aquí la 4T se ha ganado la desconfianza del pueblo de México. Es cuanto.